Gracias al Señor, mis amados hermanos, en esta mañana tarde, porque una vez más podemos estar en su casa de oración, participando de este culto de adoración y alabanza, como así también de la escuela dominical de nuestros niños. Como ya se ha leído la lectura de la palabra, que la tenemos en el libro de la carta del apóstol Juan, primera de Juan, en el capítulo 2, versículos 15 al 17. Y aquí nos encontramos, mis amados hermanos, en la cual el apóstol nos está entregando una enseñanza. El apóstol Juan fue uno de los últimos discípulos que se mantuvo, mis amados hermanos, y sus últimos tiempos los pasó allá en Éfesos, de donde escribió también esta carta, enseñando y dando estas lecciones a aquellos hermanos que allí estaban. Por allá, por los años 90, se piensa que fue escrita, mis amados hermanos, esta carta. Qué bendito es el Señor cuando nos muestra y nos dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. No améis al mundo. Aquí el apóstol nos muestra cuál debe ser nuestra conducta cristiana delante de la presencia de Dios. Debemos de vivir separados para Él, no de acuerdo al modelo que el mundo nos ofrece, de acuerdo al modelo que el mundo nos muestra. Porque el mundo, mis amados hermanos, es un sistema organizado por Satanás, el cual está en oposición contra Dios. Antes de conocer a Dios, dice su palabra que todos éramos enemigos de Dios. Estábamos separados, lejos de Él, en tinieblas de maldad. Mis amados hermanos, y la palabra del Señor nos muestra que Él es la cabeza de este sistema. Él es el príncipe de este mundo. El diablo, mis amados hermanos, es el príncipe. Y Juan, en su epístola, nos dice allí en el capítulo 12, versículo 31, ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y en la misma epístola, en el capítulo 16, versículo 11, nos dice: y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Qué importante entonces, mis amados hermanos, en el Señor, que el que hoy día rige a los hombres que están perdidos, mis amados hermanos, en delitos y pecados, Él ya fue enjuiciado. Fue enjuiciado y Él está vencido, está derrotado. Y nosotros, por la bondad y por la misericordia de Dios que le hemos conocido, hemos sido sacados de este mundo, hemos sido libertados, hemos sido salvados por la gloriosa sangre de nuestro Salvador Jesucristo. En su gracia, mis amados hermanos, Él nos compró, nos rescató, nos adoptó, nos hizo sus hijos, y nosotros ahora ya no seguimos el modelo del mundo, sino que ahora seguimos este nuevo modelo, esta nueva vida que es en Cristo Jesús. Qué importante es entonces, mis amados hermanos, que nosotros podamos vivir esa nueva vida. El apóstol Pablo, dirigiéndose a Timoteo, mis amados hermanos, allí en 2 de Timoteo 1:15, le recuerda y le dice: ya sabes esto,
que me abandonaron todos los que están en Asia, de las cuales son Figelo y Hermógenes. Y también en 2 de Timoteo 4:10 dice: Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Mis amados hermanos, muchas veces nosotros, en el pasar de nuestra vida en la iglesia, en la casa del Señor, vemos hermanos que de repente están con nosotros y de repente ya no están con nosotros. Ya sea porque a lo mejor se cambiaron de ciudad, se fueron a otro lugar y allá siguen sirviendo al Señor. Pero hay otros, mis amados hermanos, como dice el apóstol y le recuerda a Timoteo, dice que amaron más las cosas de este mundo. Ellos creían que amaban a Dios. Creían que habían recibido la vida nueva, pero mis amados hermanos, su corazón estaba más inclinado a los deseos del mundo y volvieron a su origen. Porque la palabra del Señor también nos muestra que dice que en la iglesia están las dos, la que se va y la que se queda, y ambos alaban al Señor, a ambos glorifican, pero mis amados hermanos, hay una iglesia que se queda. ¿Por qué? Porque ama más las cosas de esta vida, ama más el sistema de este mundo que la obra de Dios. Y nosotros hemos sido rescatados, mis amados hermanos, para toda buena obra. Por lo tanto, nuestra vida, nuestra nueva vida, ahora está condicionada para servir en la casa del Señor y para hacer la obra de Cristo. Y esa es ahora nuestro mayor interés, nuestro mayor anhelo, de que muchos más puedan venir a salvación y que puedan recibir este glorioso mensaje. ¿Qué ejemplo más grande entonces, mis amados hermanos, que nosotros no amemos la sabiduría de este mundo, sino que amemos a Dios por sobre todas las cosas? El apóstol Santiago en el capítulo 4, versículo 4 nos dice: «Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye en enemigo de Dios». Por lo tanto, en nosotros, mis amados hermanos, debe estar esa convicción y esa claridad de que nosotros ya no pertenecemos al mundo, sino que ahora pertenecemos a Cristo, porque Él nos compró. ¡Qué bendito es el amor de Dios! Nos compró, mis amados hermanos, y Él quiere que nosotros ahora llevemos esta vida nueva, agradable a Él, obedientes a Él por sobre todas las cosas. El cristiano fiel, mis amados hermanos, es obediente a la palabra de Dios y se ciñe al modelo que Cristo nos dejó, que Él nos entregó. Por lo tanto, mis amados hermanos, si Él fue obediente hasta la muerte, nosotros también debemos de imitarle, de seguir ese ejemplo, como dice su palabra: ejemplo os he dado. Así que ayúdenos el Señor, mis amados hermanos, para que nosotros dejemos todos los rudimentos del mundo, todos los rudimentos del viejo hombre. La posición del cristiano respecto al mundo debe ser separación real, una separación real, una separación genuina. Dice Juan en el capítulo 17, los versículos 15 y 18, «No ruego que lo quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo,
así yo los he enviado al mundo. Qué importante entonces, mis amados hermanos, que nosotros estamos en esta esfera de este mundo. Este no es el mundo físico, mis amados hermanos, en el Señor, porque cuando Dios creó los cielos y la tierra e hizo todo, dice que cuando Él vio su obra, dijo que todo era bueno. Por lo tanto, lo que Él había creado, toda su obra, mis amados hermanos, proclama la obra de Cristo, proclama la obra de Dios. Pero el sistema, el mundo, mis amados hermanos, es el sistema que nos rige, que nos gobierna. Por lo tanto, nosotros tenemos que vivir separados de este sistema mundanal. Porque los hombres, mis amados hermanos, hoy día legislan en contra de la palabra de Dios. ¿No es cierto? Ellos legislan, mis amados hermanos, en contra de la palabra de Dios. Por lo tanto, nosotros tenemos que vivir separados de esta obra maligna que gobierna este sistema y que hoy día se acrecienta, mis amados hermanos, y cada vez la maldad del hombre se multiplica, porque ya queda poco tiempo. Ya queda poco tiempo en que Cristo venga por lo suyo, en que Cristo venga por su iglesia, venga por nosotros. Por lo tanto, nosotros, mis amados hermanos, tenemos que estar separados. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Mis amados hermanos, el mundo, esta prohibición ha dado pie para que a veces algunas iglesias, mis amados hermanos, coloquen como prioridad las vestimentas, el corte de pelo, las pinturas. Mis amados hermanos, esto no se está refiriendo a eso. No se está refiriendo como que eso es el mundo, sino que, mis amados hermanos, eso ha dado que los hombres pongan sus propias normas y no se rigen por la palabra de Dios. Que la palabra de Dios dice, no améis al mundo, las cosas que el mundo ofrece. Nosotros en la vez anterior hablamos, mis amados hermanos, de las obras de la carne y las obras del Espíritu. Y el mundo ofrece muchas cosas. El mundo nos muestra y nos seduce con tantas cosas, mis amados hermanos, que en los deseos de la carne se manifiestan estas cosas y las deseamos y queremos participar de ella y queremos estar en ella. Pero Dios en su palabra nos dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Por lo tanto, mis amados hermanos, ayúdenos el Señor para que el mundo no nos seduzca con sus cosas. La característica propia del mundo es la perversidad y la rebeldía. Así dice Gálatas 1:4. Nos dice el Señor que Él se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Y en 2 Corintios 4:4 nos dice, en los cuales el Dios de este siglo, ya dijimos quién era el Dios de este siglo, Satanás, el príncipe de este mundo, dice, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio. Entonces la labor del enemigo de nuestras almas, mis amados hermanos, era cegarnos, era que nosotros no viniéramos a este conocimiento de la palabra de Dios,
porque Él nos quería tener cautivos allí. ¿Ah? Y de ese mundo a nosotros Dios nos rescató. Por eso que la luz de Cristo resplandeció en nuestros corazones, ¿ah? Iluminó nuestras vidas y nos llenó de su presencia para ahora trasladarnos a su reino de luz. Dice Primera de Juan 5:19, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Por lo tanto, ayúdenos el Señor, mis amados hermanos, para que no amemos al mundo. Dice también, el amor del Padre no está en él. Un cristiano, mis amados hermanos, que se caracteriza por el amor y la obediencia a Dios, es un cristiano que refleja en su vida, en su comportamiento, donde en él hay frutos dignos, mis amados hermanos, que son de poder mirar en su conducta, a pesar que nuestro modelo, no a pesar, sino que nuestro modelo es el Señor Jesucristo. Pero nosotros con nuestro ser, con nuestra conducta, reflejamos. ¿A qué modelo yo estoy sirviendo? Si estoy sirviendo al mundo y ando como el mundo anda, o estoy sirviendo a Dios. Y al servir a Dios, entonces obedezco a la palabra de Dios y me someto ahora a esa conducta que Dios exige de mi vida. Y un cristiano en rebelión contra Dios, bueno, él fácilmente se enamora del mundo, es seducido por el mundo. Efesios 2:1-3 nos dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturalezas hijos de ira, lo mismo que los demás. Así también lo recalca Colosenses 1:13, el cual dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Por lo tanto, si yo digo que amo a Dios y me dejo seducir por las cosas de esta vida, dice que el Padre no está en mí. Por lo tanto, mi conducta, mi caminar, mi obrar debe estar conforme a la palabra de Dios, no conforme a mi propia manera de vivir, no conforme a mi propia manera de ver la Escritura, sino conforme al modelo de Cristo, a la palabra de Dios, la cual hemos recibido nosotros como conducta de vida para que podamos andar en este mundo. Como decía Jesús al Padre, no te pido que lo quites del mundo, sino que los guardes. ¿Ah? Y mientras nosotros permanezcamos en esta vida, vamos a estar en esta situación, mis amados hermanos. Porque en el versículo 16 nos dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne. Vimos la vez anterior, los deseos de la carne. ¿Cuáles eran los deseos de la carne? Mis amados hermanos, lo vimos allá en Gálatas, ¿no es cierto? En el capítulo 5. Allí estaba el contraste de los deseos de la carne y los deseos del Espíritu. Por lo tanto, mis amados hermanos en el Señor,
Todo lo que hay en el mundo, la manifestación del mundo está ligada, mis amados hermanos, entonces a los deseos de la carne. Porque el mundo nos muestra, y cuando los deseos de la carne, mis amados hermanos, no se someten a la voluntad de Dios, ¿qué es lo que hacen? Quieren ir, quieren estar, quieren practicar. Les seduce la filosofía del mundo, les seducen las cosas del mundo, las cosas que están en el mundo. Tenemos tantas cosas, mis amados hermanos, las ideologías, en fin, todo ese tipo de cosas. Y nos absorben y nos llevan, mis amados hermanos, no entendiendo que todas estas cosas son mortíferas, al espíritu que va en la criatura que tiene la vida de Cristo. Así que ayúdenos el Señor, mis amados hermanos, para que estas cosas no nos cautiven y podamos nosotros andar. En 2 Corintios 10, mis amados hermanos, en los versículos 3-5 dice: pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Qué importante entonces, mis amados hermanos, que nosotros estemos gobernados por el Espíritu Santo de Dios, que es el que a nosotros nos conduce, nos lleva, nos convence de maldad, nos convence de pecado, y nos muestra lo que es bueno, lo que es malo. Porque, mis amados hermanos, si bien es cierto, el pecado es inherente a este cuerpo de muerte, mis amados hermanos, y que trata de levantarse, mis amados hermanos, nosotros, si estamos en obediencia a Dios, siempre va a primar lo que es de Dios y no lo que es del mundo. Porque el mundo seduce, y si yo doy paso a la carnalidad de mi vida, voy a ser seducido. Porque el pecado está en mí. El mundo, el tentador, muestra, él ofrece, pero el que peca es uno. Por lo tanto, Satanás nos tienta, pero somos nosotros los que vamos. Y nosotros tenemos que restarnos. Tenemos que decir: no, esto a mí no me conviene, nada bueno me ofrece y solamente puede traerme problemas y destrucción. Ayúdenos el Señor entonces, mis amados hermanos, para que podamos combatir entonces, porque dice: nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortaleza, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Hoy día estamos llenos de estas cosas, en que el hombre se pone en contra de lo que es de Dios, en contra de la palabra de Dios. ¿Y cómo nosotros podemos combatir todas estas cosas, mis amados hermanos? Es a través de la palabra, del conocimiento de la palabra de Dios. Tenemos ejemplos en la palabra de Dios. ¿Qué es lo que le pasó a Eva cuando miró? Cuando, a pesar que eso lo tengo en los deseos de los ojos, mis amados hermanos, pero allí tenemos un caso. Cuando Satanás tentó a Jesús, también allí Jesús lo venció a través de la palabra, siendo él el Hijo de Dios. Mis amados hermanos, Satanás tuvo el atrevimiento de querer tentarle, pero Dios le respondió solamente por la palabra. No dijo ninguna cosa: ándate de aquí o sal de aquí, no, sino que a través de la palabra fue dando respuesta a todo el ofrecimiento que Satanás le hacía. ¿Por qué?
porque Él se considera el Señor de este mundo y que Él podía darle todo lo que Él quisiera. Pero mis amados hermanos, poco tiempo le quedaba porque en la cruz fue derrotado, fue vencido. Bendito nuestro Salvador, bendito nuestro Señor Jesucristo. Y nosotros, mis amados hermanos, tenemos victoria a través de este triunfo que Cristo conquistó en la cruz. Él nos ha hecho ahora también a nosotros fuertes para que podamos vencer toda obra maligna, toda obra del mal, a través de la palabra del Señor. Y ella es la que a nosotros nos lava, nos limpia, nos corrige, nos enseña. Qué bendito es el amor de Dios, mis amados hermanos. La palabra siempre va a ser importante para nosotros. El pueblo de Israel, mis amados hermanos, cuando Dios los sacó de Egipto, los guiaba por el desierto, siempre Él volvió su mirada atrás. Y Dios siempre mostraba su amor y su misericordia, pero ellos eran rebeldes. Que esa rebeldía no esté en nosotros, mis amados hermanos, que esa rebeldía no esté en nuestras vidas, sino que el mundo que nosotros hoy habitamos podamos dedicarlo para la obra de la palabra de Dios. Dice, los deseos de la carne. El hombre puede ser inducido a la tentación por Satanás, mis amados hermanos, pero el responsable de la caída es el mismo que es tentado a causa de su propia naturaleza adámica, heredada. Por lo tanto, la fuente del mal reside en el interior de cada persona, de cada uno de nosotros. Por lo tanto, mis amados hermanos, ayúdenos el Señor. Nosotros, en los deseos de la carne, mis amados hermanos, hay tantas cosas que se manifiestan. La comida, la bebida, la comida siendo un alimento bueno, mis amados hermanos, también puede pasar a glotonería. El hombre, sabiendo que tales cosas le hacen mal, pero sin embargo las seguimos comiendo. Era muy común allá en Roma, mis amados hermanos, el exceso de todas estas cosas. Y Roma cayó por esto también, porque ellos dieron rienda suelta a los deseos que estaban en el mundo, mis amados hermanos, dando rienda suelta a los deseos de la carne. Por lo tanto, nosotros tenemos que alejarnos de la tentación de todas estas cosas. Los deseos de los ojos son un regalo divino importante en el hombre para orientar sus pasos a aprender asuntos vitales. Pero también pueden ser instrumentos del pecado. Conversaba con mi hermano Rodolfo antes de iniciar el culto, Rodolfo hijo, sobre su predicación del día viernes, en la cual nos daba el ejemplo allí de aquella oración de un hombre que había caído. ¿Y por qué cayó? Porque en la tarde se había levantado cuando el pueblo estaba en guerra y a lo lejos divisó a una mujer bañándose. ¿Y qué es lo que provocó este deseo en él? De poder estar con ella. Mis amados hermanos, los deseos de los ojos son una ventana. Hoy día esa ventana se puede manifestar de diversas maneras, sobre todo para la juventud y también para los adultos, para nosotros, los viejos. Mis amados hermanos, hoy día a través de la televisión hay muchas cosas que se pueden ver y pueden manifestarse estos deseos. Por lo tanto, mis amados hermanos, lo que es un regalo divino
si nosotros no estamos aferrados a nuestro Dios en obediencia a Él, podemos ser presa fácil de caer a los deseos de los ojos. Ayúdenos el Señor para que no podamos mirar lo que no corresponde. Porque este varón miró y cayó en pecado, y no solamente en eso, sino que avanzó más allá, al quitarle la vida al esposo de esta mujer. Y eso, mis amados hermanos, en la ley judía estaba penado por la muerte. Por lo tanto, él debió haber muerto. Pero ¿qué le dijo el profeta Natán? Que lo que él había hecho en privado, en su casa iba a ser público. Y él tuvo que sufrir las consecuencias de ese pecado a través de sus propios hijos, mis amados hermanos. Qué bendito es el amor de Dios. Por lo tanto, mis amados hermanos, tenemos allá el caso de Acán, cuando le dio la orden a Josué y le dijo que iban a conquistar Jericó, pero allí también él dio una orden y dijo que no tomaran nada de lo que había en aquella ciudad, que todo fuera destruido. Pero ¿qué pasó con Acán? Vio los lingotes de oro, vio aquel manto, mis amados hermanos, los tomó y los llevó a su hogar. Allí los enterró, los escondió, como que si nadie se iba a dar cuenta, como que si nadie iba a ver. Pero nuestro Dios, que está en todo lugar, que es omnisciente, que es omnipresente, mis amados hermanos, está mirando todas nuestras cosas, está mirando todo lo que nosotros hacemos o no hacemos. Por lo tanto, mis amados hermanos, cuando el pueblo fue a conquistar la ciudad y fueron derrotados en la siguiente conquista, Josué se preguntó por qué, si él había entregado la ciudad. Y allí Dios le dio la orden de que quisiera pasar al pueblo. Y allí le mostró la consecuencia, el culpable. Mis amados hermanos, y eso arrastró a toda su familia. Fueron exterminados todos. Por lo tanto, mis amados hermanos, si nosotros hemos conocido la vida de Cristo, aferrémonos a ella. Porque dura cosa es jugar, mis amados hermanos, con cosas que después vamos a tener que lamentar. Nosotros no podemos jugar a ser cristianos, sino que tenemos que ser cristianos genuinos, cristianos verdaderos, que amamos la palabra, que amamos la obra de Cristo. Por lo tanto, si amamos la obra de Cristo, debemos de andar en ella, hacerla. Para mí son ejemplos y destaco. No quiero tampoco colocarlo como una figura, porque, como digo, mis amados hermanos, nuestra figura es Cristo. A Él solamente nosotros miramos, pero también hay labores que uno puede destacar. Y lo que hacen las hermanas en favor de la iglesia en cuanto al estudio de la palabra es encomiable. Por lo tanto, mis amados hermanos, Dios bendiga estas vidas y que nosotros también podamos imitar estos ejemplos para poder estar en la obra de Dios, conduciéndonos en la obra de Dios, mis amados hermanos. Nosotros, mis amados hermanos, los deseos de los ojos, esto es una codicia. La codicia porque deseo, mis amados hermanos, es codicia. Es la concupiscencia. Dice que la concupiscencia es el deseo ilegítimo, desordenado, deseo intenso de cualquier tipo de cosa. En Romanos 7:8, no sé si mi hermano lo tiene, Romanos 7:8, allí nos habla
Dice, mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Mis amados hermanos, sin la ley el pecado está muerto. Por lo tanto, sabemos que Dios cumplió la ley en todo por nosotros, y por lo tanto nosotros estamos sujetos a Él ahora. Y allí también en Primera de Tesalonicenses 4:5, también nos dice, Primera de Tesalonicenses 4:5, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Por lo tanto, la concupiscencia son malos deseos, es codicia, mis amados hermanos. Y hablo de la concupiscencia porque estamos hablando de los deseos, y los deseos es codicia. Y codicia dice deseo vehemente de poseer o disfrutar cosas materiales que atrapan a la persona en una pasión malsana, egoísta, antisocial e idólatra. Y allí nos muestra en Éxodo 20:17. Éxodo 20:17. El codicioso es una persona que tiene el alma seca. Mis amados hermanos, dice, no codiciarás las cosas de tu prójimo, ni codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Por lo tanto, los deseos de los ojos, todas estas cosas, aquí el apóstol está enseñando que nosotros, mis amados hermanos, no deben estar los deseos de los ojos que nos lleven a mirar mal, más allá de lo que debemos de mirar. Porque como dijimos al principio, los ojos, Dios es un regalo que Dios nos dio para ver, para caminar, para no andar en tinieblas. Pero estos se pueden transformar en algo pecaminoso. Y eso es la forma en que nosotros ahora miramos. Por lo tanto, ayúdenos el Señor, mis amados hermanos, para que en nosotros no estén estas cosas. Jeremías 22:17, mis amados hermanos, allí también nos muestra el Señor que dice que el codicioso es una persona que tiene el alma seca. Y nos dice, mas tus ojos y tu corazón no son sino para tu avaricia y para derramar sangre inocente y para opresión y para hacer agravio. Mis amados hermanos, ayúdenos el Señor y nos libre de todas estas cosas. Por eso el apóstol en esta mañana, tarde, nos enseña, mis amados hermanos, para que nosotros podamos estar siempre atentos, siempre vigilantes a la palabra de Dios. Porque todo lo que hay en el mundo, es decir, todo lo que hay, dijimos lo que estaba en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Importante, todas estas cosas no provienen del Padre, sino del mundo. Y si el mundo nos seduce, mis amados hermanos, se despiertan los deseos carnales. Y esos deseos que batallan contra el alma, quieren ahora levantarse y quieren dar rienda suelta a las pasiones desordenadas, en fin, a todas estas cosas. Por lo tanto, mis amados hermanos, ayúdenos al Señor para que nosotros podamos estar prevenidos de todas estas cosas. Dice también el mismo versículo, nos habla de la vanagloria de la vida. No proviene del Padre, sino del mundo. La vanagloria de la vida, mis amados hermanos.
Aquí entra la jactancia, entra el orgullo. Y en nosotros, mis amados hermanos, estas cosas a veces se manifiestan. Se manifiestan en nuestras vidas estas cosas. La jactancia, nos sentimos orgullosos. Supongamos, Misael se siente de repente, quiere cantar fuerte para que los hermanos sepan que, pucha, que canto bien. Mi hermano, Dios está mirando la intención que hay en mi corazón. Está mirando cómo yo lo estoy haciendo. Si es para agradarle a Dios o es para agradar a los hermanos o a otros que quieran escuchar. Toda la honra y la gloria es de Dios. Dios nos ha dotado a nosotros de ciertos dones, mis amados hermanos, de ciertas cosas para que nosotros le honremos a Él y entreguemos a Él todos estos dones. Pero en mí no se pueden manifestar estas cosas, la jactancia, ni nada parecido, mis amados hermanos, porque este espíritu es malo, no debe estar en nosotros. Por lo tanto, ayúdenos el Señor para que la vanagloria de la vida, el orgullo de la vida, es la forma propia del jactancioso. Y allí en Santiago 4:16 nos dice, mis amados hermanos, pero ahora os jactáis en vuestra soberbia. Toda jactancia semejante es mala. Por lo tanto, la vanagloria humana, mis amados hermanos, pertenece al mundo, a los deseos del mundo. ¿Quién quiso ser igual a Dios? Satanás, ¿no es cierto? Él había recibido una belleza, había recibido, quizás Dios lo había dotado de lo mejor, pero se envaneció y quiso ser igual a Dios, quiso ocupar el lugar de Dios. Y de allí cayó, de allí fue destruido, mis amados hermanos, en el Señor. Por lo tanto, la vanagloria, mis amados hermanos, no viene de Dios, sino que es del mundo. ¿Y quién es el Señor de este mundo? Es Satanás. Por lo tanto, ayúdenos el Señor. Nosotros a veces podemos, mis amados hermanos, hablar de nuestros hijos. Nos sentimos orgullosos de nuestros hijos. Pero si yo hablo más de lo que mi hijo puede ser, mis amados hermanos, yo estoy envaneciéndome, tomando una situación que no corresponde. No puedo estar envaneciéndome por mi hijo, por el orgullo de mi hijo. No, yo tengo que dar gracias a Dios por el hijo que Él me ha dado y que Dios lo conduzca y que sea un hombre de bien y que sea un hombre para la obra de Dios. Porque eso es lo que al final importa, mis amados hermanos. Si todas estas cosas van a desaparecer, todo este sistema del mundo va a desaparecer. Y lo único que va a permanecer es la obra de Dios, la palabra de Dios. Por lo tanto, ayúdenos el Señor, mis amados hermanos, para que nosotros podamos mirar conforme al modelo de Cristo. Que Él en todo momento sirvió a su Padre, se entregó hasta la muerte por obediencia a su Padre. Mis amados hermanos, así también nosotros debemos de caminar agradando a Dios en todo. No importa que nos digan cosas, no importa que nos ataquen, que a lo mejor el vecino me diga cosas, porque me siente cantar. A mí me gusta cantar, mis amados hermanos, a pesar que lo he ido perdiendo. En la casa muchas veces yo empezaba cantando despacito y de repente me sentía que estaba cantando con todo y yo decía después, chuta, aquí dirán los vecinos, pero estaba alabando al Señor, mis amados hermanos, no para agradar al vecino. A algunos quizás le molestaban, hay otros que a uno a veces le hablan y eso da pie también, mis amados hermanos,
para poder predicar la palabra de Dios. Así es que, mis amados hermanos, ayúdenos el Señor y quite de nosotros toda jactancia. Quite de nuestra vida todo aquello que no va conforme al modelo de Cristo. El orgullo de la profesión, el orgullo de los bienes que Dios nos ha dado. Esta es mi casa aquí, yo quiero mostrar. Hubo un rey que quiso mostrar todo. ¿Y qué le pasó después? Mis amados hermanos en el Señor, Dios conoce nuestro corazón. Él sabe cómo nosotros, mis amados hermanos, nos comportamos delante de su presencia. Y Él conoce nuestros corazones y las intenciones que hay en nosotros. Porque yo a veces quiero mostrar algo, pero estoy detrás de ese algo, quiero mostrar algo. O sea, hay una intención. Por lo tanto, Dios nos cuide de todas estas cosas. Dios nos ayude, mis amados hermanos. Por lo tanto, toda la vanagloria de la vida, mis amados hermanos, todo esto es deseo del mundo. Y esto no debieran estar en nosotros. Por lo tanto, como dice su palabra, en el versículo 16, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el versículo 17 nos dice, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y eso era lo que decíamos anteriormente. Todas estas cosas van a terminar. El sistema del mundo son sistemas fracasados. Van a terminar, mis amados hermanos en el Señor. Pero todo lo que es de Dios es verdadero. Y eso perdurará por una eternidad. Y nosotros gozaremos de esa eternidad, porque vamos hacia la eternidad. Qué importante, qué bendito es el amor de Dios. ¿De qué mundo nos rescató? ¿De qué mundo nos sacó, mis amados hermanos? Y ahora nos puso en su reino celestial. Nos coronó, dice la palabra del Señor, de favores y de misericordia, cuando no merecíamos nada. Éramos indignos, merecíamos la muerte, pero Él de allí, de ese lodo cenagoso, de allí nos tomó, nos sacó, nos limpió. Dice que éramos una podrida llaga desde la cabeza hasta las plantas de nuestros pies. Nada bueno había en nosotros. ¿Qué vio Él? Mis amados hermanos, qué bendito es el amor de Dios. Desde antes de la fundación del mundo estábamos escogidos en ese amor que Dios dio para cada uno de nosotros. Ayúdenos el Señor para amarle en espíritu y en verdad, y para que podamos entregarnos a Él con todo nuestro ser, con todo nuestro corazón. Nuestro hermano Jacob daba lectura a los deseos que hay para la juventud para este año. Dios ayude a la juventud. Dios ayude a nuestros hermanos que van al frente, que tienen esta responsabilidad y que tienen que llevar a cabo esta labor sobre estos jóvenes, mis amados hermanos. Es una labor importante en la juventud, sobre todo en los tiempos en que hoy estamos, cómo tienen que luchar allí en el medio en la cual se desenvuelven. Los que van a las universidades se van a encontrar con muchas cosas, con muchas filosofías de este mundo, mis amados hermanos. Y el joven tiene que estar presto para poder rendir respuesta a aquellas cosas y ser, mis amados hermanos, jóvenes llenos de fe, llenos de ese amor de Dios, no cediendo a la tentación del mundo, como pasó con los hombres, con los jóvenes allí en Babilonia, cuando fueron lanzados al lago de fuego. Ellos no se doblegaron ante la petición de aquellos que le acusaban, ni tampoco ante el rey, sino que ellos se mantuvieron firmes. Así también
el joven, mis amados hermanos, que empiezan sus estudios y que están en las universidades, allí muchas veces el joven se deja llevar por la filosofía de este mundo, por el sistema de este mundo. Mis amados hermanos, los jóvenes, no se dejen engañar. Siempre pida el consejo, siempre busque a Dios. Dice la palabra del Señor que el futuro del joven está en las manos de Dios. Y Él dice, busca a Dios y su justicia primeramente, y lo demás será añadido. Así que ayúdenos el Señor, mis amados hermanos, para que nosotros podamos andar en esto que Dios nos enseña, que Dios nos dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo, y el mundo pasa y su deseo, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Mis amados hermanos, ayúdenos el Señor a comprender su santa palabra y que nosotros podamos aplicarla a nuestras vidas, podamos aplicarla a nuestro corazón y podamos guardarnos de todas estas cosas que hoy día la palabra del Señor nos muestra a través de esta primera epístola del apóstol Juan. Vamos a orar por la palabra del Señor. Cuántas gracias, amado Padre Celestial, le damos por este consejo de su santa palabra. Como uno quisiera, Señor, poder expresarlo de la mejor manera, como uno quisiera poder, Señor, llevar esta enseñanza, pero sabemos que la mejor enseñanza, Señor, viene de usted a través de su Espíritu Santo, hablando a nuestras vidas, hablando a nuestros corazones, haciéndonos entender, Señor, en la meditación de su santa palabra. Permita usted, Señor, que su palabra haga vida en mí y que pueda, Señor, proceder conforme a ella y pueda abstenerme de todos estos deseos que están en mí, Señor amado, y que su palabra vaya limpiándome de todo mal. Señor, te damos gracias y a usted solamente le glorificamos, le honramos, le bendecimos y todos, Señor, en los méritos de su amado Hijo, de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.